estudio de Derecho Procesal Civil 1, sino también cuando ustedes pasen a Procesal Civil 2. Entonces, para aprovechar el tiempo, yo voy a estar en un estimado de tiempo de 45, 50 minutos para que exista captación. Está 100% y científicamente comprobado que un ser humano tiene capacidad de captar el 100% en 45, 50 minutos. Más de ese tiempo empieza a decaer ese porcentaje. Como ya hay instrucciones del catedrático titular, no van a haber intervenciones. Por favor, no levantar manitas ni estar enviando chats, porque tanto el catedrático titular como mi persona, independientemente quién actúe o de la cátedra, necesitamos concentración. Para eso están los conductos oficiales que ustedes ya conocen, el WhatsApp de cada sección para mandar información y los correos que se han creado para tener pues un conducto de comunicación. Cualquier problema que usted tenga, ¿verdad? Se dé despacio y posteriormente se solventará. Esas son las instrucciones que se han dado y que usted, como estudiante, ya tiene conocimiento. También lo otro es que cuando hayan clases presenciales, ese es el momento de plantear todas las dudas que puedan surgir en una clase virtual. Eh, pero para no estar repitiendo lo que ustedes ya saben y se les ha comunicado, prefiero entrar directamente a dar la clase del día de hoy. Y también solo quiero advertir que las diapositivas solo son una guía para el catedrático para llevar un orden lógico de la exposición, por lo que no se va a compartir. La obligación del estudiante es tener sus códigos, que ya sabemos que para este curso y Procesal Civil 2 mínimo 5, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, la Ley del Organismo Judicial, el Código Civil y, lógicamente, el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso ustedes siempre lo tienen que tener a la mano sin previo anuncio y un cuaderno para tomar notas, ¿verdad? Las diapositivas lo que fomenta es la pereza y lo que queremos, tanto el catedrático titular como cuando él me invite a tener alguna intervención, ya sea virtual o presencial, nos interesa que usted se concentre y ponga atención y haga sus anotaciones. Entonces yo he preparado unas diapositivas que pues cuando yo dé la explicación las vamos a quitar. Es solo para que me sirva de guía, como ya les indiqué, y así va a ser sucesivamente las clases virtuales, tanto si es mi persona quien interviene o si es el catedrático titular, que es el licenciado Cristian Orellana Castillo. Entonces le voy a pedir al auxiliar que por favor me proyecte las diapositivas y en su momento le voy a decir que las quite. Muy bien. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es, ¿verdad?, la teoría general del proceso. Hago énfasis que este curso ustedes lo recibieron como nosotros en su momento en tercer semestre. Es un curso sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante para todos los procesales. Miremos si en la próxima diapositiva nos aparece esa reflexión. Bueno, aquí hay algo que lo tomé de un libro de un autor
mexicano, un docente, voy a omitir su nombre, pero lo hice propio y cuando he tenido oportunidad de hablar de la teoría general del proceso, lo uso. Les comento que este catedrático en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM en México, siempre acostumbraba a poner en sus aulas, en procesal civil, un rótulo que dice lo que la diapositiva nos señala. El que no maneje teoría general del proceso, no entre. Bueno, no es lo mismo la UNAM que la San Carlos o una universidad privada. Sabemos que nosotros, un rótulo de esta naturaleza en nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero sí la reflexión para que usted entienda la importancia que tiene la teoría general del proceso. Este catedrático no le permitía el ingreso a ninguno de los alumnos si no manejaba teoría general del proceso. Miremos la siguiente diapositiva a ver si nos hace énfasis para qué nos sirve y en qué materias también se puede usar. Cabal, ¿verdad? Eso demuestra que yo hice las diapositivas, las tengo acá y lo que voy a desarrollar, pero sirve de guía para llevar un orden porque si no nos salimos del tema toral, el tema importante y resultamos hablando de otras cosas. Esta diapositiva nos refleja, dice, la teoría general del proceso es base para penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente es la base de todo lo procesal para un abogado, ¿verdad? Porque recuérdense que en la universidad, en la facultad, nos dan dos títulos, no son tres, abogado y notario, son títulos. La licenciatura en ciencias jurídicas y sociales no es título, es un grado académico. Usted dirá, pero si nos dan tres cartones, si esos tres cartones, dos son títulos y uno es un grado académico. Yo tuve el honor de ser vocal primero, vicedecano de nuestra facultad y en algunas oportunidades tuve que suplir temporalmente al señor decano de turno y yo presidir los exámenes públicos de tesis. Cuando se está graduando un estudiante y se celebra su examen público de tesis, cuando se le inviste, se le dice en nombre del Estado de Guatemala, en nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, escuche, le otorgo, ¿verdad? Ya se le pone su bonete, ya se le ha puesto su toga, los títulos de abogado y notario y el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y es más, es pregunta de privado, ¿cuántos títulos nos dan en la Facultad de Derecho? Su respuesta tiene que decir, ser o decir dos títulos, abogado y notario. Y explica que el tercer, pues no llamémosle cartón, es solo para que entendamos. Es como un diploma, ¿verdad? Los títulos. Dos son títulos y el tercero es un grado académico. Recuérdese que hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados. Ese es el grado académico. Sin querer, pues explicando ya la teoría general del proceso, en qué aspectos nos sirve, salió el tema de que lo que obtenemos son dos títulos y un grado académico. Y es pregunta de examen privado.
Y eso es lo que usted tiene que anotar, respetable estudiante, no estar a la espera de que se le compartan diapositivas, porque si le comparto esta diapositiva, de nada le sirve. Lo que le sirve es la explicación que da el catedrático. Entonces ya vimos un catedrático mexicano, docente de la Facultad de Derecho de la UNAM, una universidad también bastante prestigiosa, ponía ese rótulo, ¿verdad? El que no maneje teoría general del proceso no entra. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Porque usted dirá, estamos en procesal civil uno y no hemos recibido quizá contenido, pero sin esto, sin manejar la estructura de su código procesal civil, cuántos libros tiene, qué contiene cada uno de los libros, sin saber ni manejar algunos aspectos históricos del derecho civil y procesal civil, fracasaríamos en el curso de procesal civil uno y 2. Por eso es que hemos acordado con el catedrático titular y con la venia de él, pues reforzar algunos aspectos y viajar en el tiempo cuando estábamos en tercer semestre, pero estos temas van a ser fundamentales para el curso de Procesal Civil uno y para el curso de Procesal Civil 2. Entonces ya vimos que nos sirve para procesal penal, para procesal civil, para procesal laboral, para procesal administrativo, procesal constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Le pido al auxiliar que por favor, si es tan amable, la próxima diapositiva. Esto es muy importante, compañeros. Muchos alumnos, cuando ya han cerrado pensum en su carrera, quiere decir que cursaron ya el 10º semestre, deben de prepararse para un examen técnico profesional que se divide en dos fases, ¿verdad? El área privada y el área pública. Y muchos me dicen, Lick, usted sería tan amable de aconsejarme o aconsejarnos, porque a veces me preguntan en grupo cómo debo de empezar a hacer mi estudio del privado. Pero lo que yo le digo, haciendo un paréntesis en la pregunta, no espere a llegar a 10º semestre, empiece ya. Y yo le he llamado a esta diapositiva la estructura de un buen abogado, porque cualquiera se puede graduar de abogado. Pero un buen abogado, solo el que tiene esta estructura, y no dudo que usted la va a tener y va a ser un abogado o abogada de éxito. Entonces, uno de los pilares, pero recuérdese que pilares no se pueden levantar en el aire. Como cuando usted construye un edificio, o un ingeniero, mejor dicho, construye un edificio, lo primero que construye o realiza son los cimientos. Haciendo la analogía comparativa con mi clase y esta estructura, los cimientos de un abogado es la teoría general del proceso. Yo quisiera que usted empezara en sus notas a escribir, ¿verdad? Ahí dibujar como estructura, como base de un buen abogado, la teoría general del proceso. Ahí ya tenemos los cimientos. Y luego cuatro pilares que nos lo refleja acá la diapositiva. La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, ¿verdad? La ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. O sea que con los cimientos, que es la teoría general del proceso, y estos cuatro pilares, se construye un buen abogado. Así es como se debe de empezar a estudiar el privado.
leyendo de punta a punta su constitución, leyendo de punta a punta su ley de amparo, leyendo de punta a punta la ley del organismo judicial. Bueno, la interpretación de la ley, si quiere anote, está regulada en el 10, artículo 10 de la ley del organismo judicial. Se da cuenta que la diapositiva solo ilustra. Hay otros aspectos que usted debe de anotar. Y ahorita las he dejado intencionalmente, pero en un momento, cuando dé la explicación, yo voy a pedir que retiren la de turno y después pedir que pongan la subsiguiente. Entonces, repito que la interpretación de la ley, las formas de interpretar la ley, nos lo regula la ley del organismo judicial en el artículo 10. También es pregunta del privado. Usted irá y nos van a preguntar la Constitución. Se la pueden preguntar en penal, civil, laboral, administrativo o en derecho constitucional. ¿Ya? Un abogado que no conoce su Constitución no es abogado, ¿verdad? El saber que tiene un preámbulo, que tiene una parte dogmática, una parte orgánica, una parte práctica, como mínimo saber que tiene 281 artículos y 27 transitorios. Estas son pinceladas. Pero usted tiene que leer esos 281 artículos, tiene que leer el preámbulo, tiene que leer los 27 artículos transitorios que tiene nuestra Constitución y todo lo que usted aprendió en derecho constitucional, porque se lo van a preguntar en el privado y es un pilar de un buen abogado. La ley de amparo, imagínense, ¿verdad? Ahí están las tres garantías constitucionales. El amparo, ¿verdad? Como garantía contra la arbitrariedad. El amparo como garantía contra la arbitrariedad. Luego la exhibición personal como garantía a la libertad individual de las personas. Exhibición personal como garantía de la libertad individual de las personas. Y la tercera y última garantía constitucional, la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Qué garantía nos da esta inconstitucionalidad de las leyes? La defensa de la Constitución. Yo he tenido la oportunidad en mucho tiempo de docencia en la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa facultad de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y he examinado cantidad de privados, tanto en el área pública como en el área privada. Todo eso se lo van a preguntar y una de las preguntas es ¿cuántas garantías constitucionales hay? Hay quien no estudió, 10 licenciados. Ah, sí, dígamelo. No sabe. 15 licenciados. Son tres. Y anote, ¿y en dónde están esas tres garantías? Ojalá usted lo lea en casa. En el segundo, considerando de la ley de amparo. Anote, ¿verdad? Lectura obligatoria de toda la ley de amparo, pero principalmente de los considerandos y enfocándose en el segundo considerando. Ahí vamos formando un buen abogado. Tercer pilar, la ley del organismo judicial. Nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del curso, tanto de Procesal Civil 1 como Procesal Civil 2, la importancia que tiene para un abogado, ¿verdad? Porque aparte de ser notario, ¿verdad? Ese es el código de notariado y otras leyes conexas y afines. Aquí estamos hablando de lo procesal, de un abogado. Entonces, la ley del organismo judicial, aunque también a veces el notario se tiene que auxiliar de la ley del organismo judicial, por ejemplo, en los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Que tienen que sufrir los pasos o pases de ley.
pero pues no estamos en notariado. De seguro su catedrático de Derecho Notarial se lo explicará en sus clases. Pero la importancia que tiene la ley del organismo judicial. Por eso es que leyes obligatorias para este curso o base para todos los cursos, la Constitución, ley de amparo, ley del organismo judicial en nuestro curso del Código Civil y Procesal Civil. Y luego, por último, ¿verdad? Después de la ley del organismo judicial de punta a punta, ya vimos que la interpretación de la ley, que es el cuarto pilar, lo encontramos en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Y en el artículo 13 anote, ¿verdad? Porque usted va a tener que estudiar de punta a punta, pero haga énfasis en los artículos que nos da tiempo, ya sea mencionarlos en clase, virtual o presencial, porque no nos podemos poner acá a leer artículos. Aquí se da la explicación. Usted en su casa lee los códigos y los artículos y los laboratorios que se pasan de analizar determinados artículos porque no da tiempo en clase, ya sea virtual o presencial. El buen estudiante, sus clases, sus códigos, un buen texto para el curso y estudiar en casa todo el articulado y reforzar, profundizar, hacer sus trabajos, hacer a conciencia sus laboratorios. Lamentablemente, pues lo tengo que decir ahora, todo se busca en Google, ¿verdad? Y nos vuelve perezoso. Pero al privado no podemos llevar dispositivos electrónicos. En un examen parcial o final tampoco. Nuestros códigos físicamente, porque podemos hacer anotaciones, subrayar, etcétera. Por eso la necesidad de tener nuestras leyes en físico, porque es lo único que puedo llevar a un examen técnico profesional, normalmente llamado examen privado. Entonces, espero que ahí permaneció esa diapositiva, que ha hecho sus anotaciones y vea la importancia que tiene la teoría general del proceso. Son los cimientos de un buen abogado y aquí tenemos los cuatro pilares de un buen abogado. Ya después usted compra los muebles de sala, que podría ser derecho laboral. Compramos los muebles de la sala familiar, que podría ser derecho administrativo, compra las lámparas, etcétera. Pero sin esta estructura, no puede empezar usted el estudio de en un examen técnico profesional. Tiene que crear primero cimientos, cuatro pilares, y de ahí pone usted lo que los ingenieros le llaman los acabados, ¿verdad? Poner los closets, poner ventanas, etcétera, etcétera. Esas son las demás áreas del derecho, ¿verdad? Entonces quiero que por favor usted vea la importancia de la teoría general del proceso y estos cuatro pilares. Avancemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Empecemos, dice, ¿verdad? Como que, pues, ya no más bla, 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 ¿verdad? Clase. Siempre que se diga la palabra teoría, escuche, entienda, teoría. La palabra teoría quiere decir ciencia que estudia. Ahí les puse un ejemplo, ¿verdad? Cuando le digan, hábleme de la teoría del delito, como usted ya sabe que la palabra teoría en derecho para un abogado quiere decir ciencia que estudia. Entonces, ¿qué es la teoría del delito? Mire qué fácil, ciencia que estudia el delito. Hábleme de las teorías de la personalidad. Ahí le están diciendo, hábleme de las ciencias que estudian la personalidad, ¿verdad? En materia civil. Hábleme de las teorías del matrimonio. Usted explica las ciencias que estudia el matrimonio, ¿verdad?
artículo 78 de su Código Civil, que dice que es una institución social. Hay unas teorías que dicen que es un contrato, hay otras teorías que podrán decir que es esto, que es lo otro, pero lo que le están preguntando cuando antecede la palabra teoría es ciencia que estudie. En el ejemplo que le puse, a usted le están preguntando qué es la teoría del delito en materia penal, ¿verdad? Pero estoy usando ejemplos de otras materias para que usted entienda la explicación, ¿verdad? Entonces, ahí le están diciendo, hábleme de la ciencia que estudia el delito. Ahora volvamos a la teoría general del proceso, que es la ciencia que estudia el proceso. Pero vamos a ver más adelante que no solo estudia el proceso, ¿verdad? Pero en su momento lo vamos a explicar. Pero ya entendió qué quiere decir teoría en materia de un abogado en derecho. Ciencia que estudie el delito, la personalidad, la capacidad, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que usted se auxilie también de un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Eso anote, está en el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. Les había mencionado el 13, ahí están el principio de especialidad. Ese principio de especialidad quiere decir que prevalece ley especial sobre ley general. Usted lo explica en el privado y le van a decir fundamentese. Con mucho gusto, licenciado. Abre su ley del organismo judicial. Como usted ya la leyó de punta a punta, ya sabe que es un pilar del abogado. Usted lee el artículo 13 y no dudo que le van a poner excelente. Cuando le digan cuántas garantías constitucionales hay, ya no va a decir 10, 15. Ya entendió hoy que son tres: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Fundamentese, con mucho gusto, Mili. Agarra su ley de amparo, se va al segundo considerando, porque usted ya le puso cruz y calavera. Cuando yo digo cruz y calavera, quiere decir pregunta de privado. Y lee el segundo considerando y explica, ¿verdad?, que el amparo es garantía contra la arbitrariedad. La exhibición personal es garantía a la libertad individual de las personas. Y la inconstitucionalidad de las leyes es garantía a la supremacía constitucional o defensa de nuestra Constitución. Pasemos a la siguiente diapositiva. Disculpe, pero siempre acostumbro a tener un té de jengibre con miel para poder lubricar mi garganta, ¿verdad? Porque aquí se vuelve virtualmente en un monólogo, solo el catedrático habla. Presencialmente hay más oportunidad de poder interactuar, que ustedes pregunten, aclarar dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos entendiendo, ¿verdad?, qué es la teoría general del proceso. Aquí lo que les había dicho anteriormente es la ciencia que estudia el proceso. Y yo le dije, no estudia solo el proceso, ¿verdad? Aquí solo les agregué en la diapositiva y lo estudia desde sus inicios hasta nuestros días. Recuérdense que en un principio no existía proceso. En la era cavernícola, con un mazo, ¿verdad?, arreglaban sus problemas, ¿verdad? No existía proceso. Más adelante, pues ya buscaban un tercero, el anciano del pueblo, para resolver un conflicto, pero todavía no existía proceso. Más adelante, pues ya en una época mucho más moderna, existía el pedir perdón, ¿verdad? Alguien se robaba una vaca, a los 2, 3 meses regresaba con 2 o 3 vacas, ¿verdad?
y le decía, mire, perdón, me robé una vaca, pero tenía necesidad, pero le devuelvo tres. ¿Usted qué haría? ¿Lo perdonaría? No, 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 no. Bueno, eso qué haría, ya sea que lo perdone o no, es personal, pero sirva para ejemplo. En esos tres ejemplos no existía el proceso. Al fin, ¿verdad? Surge una forma moderna, madura, regulada, codificada. Está la figura ya de un juez, ¿verdad? De un abogado defensor, alguien que es la parte demandada, un actor, si hablamos de civil, en penal un querellante, ¿verdad? Un sindicado. Pero siempre la figura del juez, aunque pues en algunos sistemas existe el sistema de jurados, ¿verdad? Como en Estados Unidos. Pero antes no había proceso y desde ahí lo empieza a estudiar la teoría general del proceso hasta hoy en día. Entonces ya entendimos que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso y lo estudia desde sus inicios. Desde antes que existiera el proceso, tal como lo dice la diapositiva, hasta nuestros días. Hacemos a la siguiente diapositiva. En una sola palabra, fácil de responder, ¿qué estudia la teoría del proceso? Todo. Pero no va a llegar usted al privado a decir todo, ¿verdad? Usted lo responde elegantemente. Dice la ciencia que estudia el proceso, porque licenciado teoría quiere decir ciencia que estudia. Y no solo estudia el proceso desde hoy en día, sino antes que existiera el proceso. Y ponga ejemplos, ¿verdad? Cavernícola, el que pues ya buscaba un tercero, aquel que iba a pedir perdón, etcétera, etcétera. De la forma en que usted se haya preparado para su examen técnico profesional, pero no va a tener el dispositivo. Yo estoy dando mis clases sin nada, ¿verdad? Ahí está la laptop, aquí está mi micrófono, todo está acá. Las diapositivas, tal como lo dije, le sirven al catedrático, por lo menos a mí, para tener una guía y no irme por otro lado y llevar un orden lógico de la clase. Entonces, usted, a pesar que ya sabe que lo estudia todo, usted no va a responder todo. Puede decir todo, pero licenciado, voy a ampliar. Es la ciencia que estudia el proceso, ¿verdad? Y no lo estudia desde ahora, sino desde antes y pone los ejemplos. Y más adelante vamos a ver en ese todo, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos o instituciones jurídicas, sustantivas o procesales también estudian? Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, ¿verdad? Ahora debemos de tener una definición del proceso, ¿verdad? Pero no le tome foto a la diapositiva. La forma de obligarle al cerebro que grabe el conocimiento es escribiendo y repitiendo. Quite la diapositiva, por favor, el auxiliar y yo le voy a recitar sin ver la diapositiva que es el proceso. Porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Quitemos la diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es el proceso? Pregunta de privado, cruz y calavera, ¿verdad? Así podría empezar su examen técnico en materia civil y procesal civil, ¿verdad? Porque se divide en una parte sustantiva y en una parte procesal. Yo podría empezar diciéndole, bueno, vamos a pasar a la parte procesal, deme una definición de proceso. Después vamos a poner la diapositiva, pero escuche, está acá, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Repito,
El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, quiere decir amarradas entre sí, tienen que llevar un orden, ¿verdad? Y sirve para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Después vamos a ver las clases de resoluciones, que también lo estudia la teoría general del proceso. Porque, ¿qué dijimos? Que no solo estudia el proceso, lo estudia todo. Ahora sí, pongamos por favor la diapositiva, a ver si coincide la definición que yo les di guardada acá con la diapositiva. Y yo les sugeriría que repitiera conmigo. El proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven, ¿verdad? Todas esas etapas del proceso para llegar a un fin. Y ese fin es la sentencia, ¿verdad? Más adelante vamos a entender que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Y no estoy viendo la diapositiva. Ojalá que nos aparezca ahí. Pero la forma en que se queda es en repetir, repetir, repetir y repetir. Repitamos por última vez para avanzar en la clase del día de hoy. Diga conmigo, ahí aunque sea mentalmente, el proceso es una serie de etapas ordenadas, si quieren me tapo los ojos, concatenadas entre sí, ¿verdad? Que nos sirven esas etapas concatenadas, ¿verdad? Que llevan un orden para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Así lo tiene que recitar usted en un examen técnico profesional, en un examen parcial, en un examen final, ¿verdad? Por eso es que es la necesidad de sus códigos, las clases, los laboratorios, los trabajos y un texto, ¿verdad? Para profundizar y no quedarse con lo poco o las pildoritas que pueda dar un catedrático en una clase virtual o en una clase presencial, ¿verdad? El buen estudiante es aquel que va más allá, que la última mía la corre con el corazón, con el alma, ¿verdad? No solo llegar a la casa, tirar el bolsón, a dormir o cenar y hasta mañana y a trabajar, luego a la 1. El éxito no es gratis, ¿verdad? Si usted quiere ser un abogado exitoso, tiene que exigirse, ¿verdad? Esforzarse para alcanzar el éxito. Hay una gran cantidad ya de abogados. El ejercicio profesional en la calle está complicado y solo va a lograr sobresalir y tener éxito ese abogado que tiene esa estructura de un buen abogado y que corre la milla extra con el corazón, con el alma, ¿verdad? La diferencia entre ordinario, escuche, el ser ordinario y ser extraordinario es una palabra, es la palabra extra. Quien hace extra es extraordinario. El que no hace extra es ordinario. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya entendimos, se lo expliqué anteriormente cuando mencioné la sentencia, anótelo, que es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Si a usted le dicen que es la sentencia, pues le pone adornos, ¿verdad? Es la resolución que le pone fin a un proceso en forma normal. Además, es la única que le pone fin en forma normal. Y le van a decir fundamentese. Más adelante creo que va a aparecer, pero quedémonos acá. Está en el 141 de la ley del organismo judicial. Anote. Y en casa a leer, no lo vamos a leer acá.
Quizá la diapositiva, pues, para una referencia, ¿verdad? Pero en casa es donde usted debe borrar los códigos de punta a punta. Entonces ya tenemos ya una definición de proceso. Es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. ¿Qué es la sentencia? Es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Es una resolución, como lo vamos a ver si aparece más adelante o si no usted en el 141 donde están las clases de resoluciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cabal, clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Esta diapositiva, si usted le toma foto, como las anteriores, y no hay explicación, usted no tomó nota, de nada le sirve. Quizá le pudiese servir para llevar una guía en su estudio, pues. Pero no pida, compartan las diapositivas que nos va. No, ¿verdad? Porque entonces nos volvemos perezosos y vamos a quedarnos en que somos ordinarios. Y para alcanzar el éxito hay que ser extraordinario. Hay que hacer extra. Esto que está en la diapositiva se encuentra en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial que nos habla de las clases de resoluciones. Se da cuenta que no nos estamos apartando de el programa de procesal civil 1. Es necesario recordar la teoría general del proceso, porque ahora lo vamos a aplicar en los distintos procesos que hay en materia civil, penal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. ¿Qué son los decretos, verdad? Resoluciones de simple trámite. ¿Qué son los autos? Resoluciones de no simple trámite o bien resuelven incidentes. Ya sabemos, le puedo preguntar y usted mentalmente responda qué es la sentencia, la resolución, ¿verdad? Que le pone fin al proceso, la única resolución que le pone fin al proceso en forma normal. Anote ahí, ¿qué es lo normal? Es cuando se cumplieron todas las etapas, ¿verdad? En un juicio ordinario, la demanda, el emplazamiento, las actitudes del demandado, ¿verdad? Rebeldía, allanamiento, contestación de la demanda, perentorias, reconvención, luego el periodo probatorio, luego la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, ¿verdad? Cuando se cumplieron todas esas etapas en un proceso, se dicta sentencia. Terminó en una forma normal. Porque más adelante, y si lo permite el tiempo, vamos a mencionar también que hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Pero ahorita centrémonos en las resoluciones. Lo que yo le dije está plasmado en el 141 de su ley del organismo judicial. Decretos, autos y sentencias. Ya vieron cuántas veces yo repito, porque es la única forma en que se queda. Es como que le esté ordenando yo al cerebro, grabá, grabá, grabá. ¿Verdad? No hay necesidad de hacer chivos. Yo no estoy en contra de los chivos, hágalos, porque de alguna manera está repasando, pero no los use en un examen, ¿verdad? Porque entonces solo se está mintiendo y la nota que va a obtener solo le sirvió para ganar el curso, pero usted no aprendió nada. Aquello que puso en el chivo, a los 2, 3 días se le olvidó. Y va a ver su nota o publica nota 28, 30, ¿verdad? Si es que vale 30 el parcial, 35, 36, si es que vale 40, y va pasando los cursos, pero al final lo lamentamos que no sabemos nada, ¿verdad? Y vamos a ir a fracasar a un examen privado y si por ahí
nos graduamos, en la calle vamos a ir a fracasar. Siguiente diapositiva. Tal como se le dije, ahora excepcionalmente copié textualmente el artículo, ¿verdad? Que es el 141 de la ley del organismo judicial. Esto no lo vamos a hacer cotidianamente, ni en clase virtual, ni en clase presencial, ya que pues el catedrático titular me ha dado la oportunidad y con la venia también de las autoridades de nuestra facultad, eh, pues poder intervenir cuando se me invite, ¿verdad? A pues, reforzar algunos aspectos importantes en su formación de un futuro buen abogado. ¿Qué nos dice el artículo 141? Yo no quisiese que lo leyera usted en la diapositiva, que saque su ley del organismo judicial, ¿verdad? Busque el 141 y lo leamos conjuntamente, porque en el privado también se evalúa manejo de código. Y es eso, saber dónde está. Y aparte es fundamento, esa es otra cosa. ¿Va? Si a mí me dice, hábleme del matrimonio y lo explico, fundamento, yo lo tengo acá, 78 Código Civil. Pero si lo digo de memoria, lo que estoy demostrando es que tengo buena memoria. No, yo agarro mi Código Civil, yo ya sé que está en el 78 porque estudié y le digo, sí, licenciada, el matrimonio está en el artículo 78, se lo leo, sí, léalo. O podrá decirme, no, ya vio que sí estudié, que sí tengo manejo de código, que sí sé fundamentar, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya tiene a la mano su ley del organismo judicial y ya está ubicado en el artículo 141 del epígrafe, es el título, así se le llama epígrafe, y hay un entre paréntesis reformado por el artículo 18 del decreto ley 64-90. Dice, las resoluciones judiciales son, ¿verdad? Judiciales, ¿verdad? Porque también hay administrativas. Ese es otro tema, ¿verdad? No estamos en derecho administrativo, ¿verdad? Estamos en procesal civil. Entonces tenemos que analizar, conocer, fundamentar dónde están las resoluciones judiciales. Y esto nos sirve también para penal, civil, laboral, ¿verdad? Porque en todos esos procesos y en esas materias también están estas resoluciones. Por eso es que la teoría general del proceso no solo estudia el proceso, estudia todo, ¿verdad? Todo, imagínense. Es un infinito de instituciones que estudia la teoría general del proceso. Pero sigamos, después de que las resoluciones judiciales son, literal A, ¿verdad? Decretos que son determinaciones de trámite. Pongámosle nosotros con nuestras propias palabras, resoluciones de simple trámite. Anote. Por eso es importante usted con su cuaderno, ¿verdad? Si usted no anota en dónde va a estudiar, perdón, precisamente el tener sus notas, sus apuntes, como le quiera llamar, es lo que le va a servir para estudiar la clase, los códigos, un texto, los laboratorios que hizo, los trabajos a conciencia, ¿verdad? Más sus anotaciones, apuntes para, ahí sí que valga la redundancia, apuntarle a sacar una nota máxima, pero que refleje realmente el conocimiento que usted adquirió. No solo para ganar el examen e ir pasando de semestre en semestre y al final arrepentirse que echó a perder su tiempo y no aprendió nada. La literal B nos habla de autos, ¿verdad? Que deciden en materia que no es de simple trámite. Ahí está la diferencia entre un auto y un decreto.
El decreto es resolución de simple trámite. Por ejemplo, la resolución que dice el juez se admite para su trámite la demanda. Punto. Simple trámite. ¿Verdad? Pero ya un auto diferencia que no es de simple trámite. Ya debe haber un razonamiento, ¿verdad? Entonces dice autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal, ¿verdad? Cuando surge una forma anormal, que lo vamos a explicar más adelante, porque ya vimos que la única forma normal es la sentencia. Entonces, repito, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes. En Procesal Civil 1, el programa indica que debemos conocer el trámite de los incidentes. En su momento se les explicará en Procesal Civil 1. O el asunto principal antes de finalizar el trámite. Otra vez nos está hablando de las formas anormales de ponerle fin a un proceso, porque ya tenemos claro que la única forma normal es la sentencia. ¿Y cuándo es que se dicta sentencia? Cuando se cumplieron en el proceso todas las etapas, ¿verdad? Y ahí lo refrenda la literal C. Sentencia que deciden el asunto principal. Porque hay procesos accesorios, anote, y hay procesos principales. Cuando se explique el juicio ordinario y se explique los incidentes, lo vamos a entender mejor y se va a profundizar más. Pero ahí lo dice claro la literal C del 141 de la ley del organismo judicial. Y usted subraya, ¿verdad? Resalte. Ese es el ejercicio que debe hacer. La sentencia que decide el asunto principal, después, subraya eso, de agotados los trámites del proceso, ¿verdad? Ahí me quisiera quedar, que es lo toral. Más adelante, pues podríamos terminar de explicar esta literal, pero ahorita como un insumo nada más de algo que usted ya tuvo que haber visto en tercer semestre. Digamos que esas son pinceladas, ¿verdad? Un recordatorio para que podamos tener éxito en Procesal Civil 1 y en Procesal Civil 2. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Como dice, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y vean que yo he hecho estas diapositivas, pero para llevar un orden, ¿verdad? No hablar de una cosa aquí, venirme aquí y hacer un relajo, ¿verdad? Las diapositivas, ya dije, le sirven al docente para llevar un orden en su exposición. Aquí nos aparecen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Estas surgen en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? Desde el inicio, cuando el juez le da trámite, emplaza, ¿verdad? Que es llamar a juicio. El emplazamiento es llamar a juicio. Ahí podría decir el demandado, yo no quiero problemas. Si es que me están demandando 50.000 quetzales de daños y perjuicios, voy a pagar. Entonces el pago es un ejemplo, ¿verdad? De una forma anormal de ponerle fin al proceso. Nos evitamos ir a todas las etapas. O dígame usted si es la parte actora y me demanda a mí 50.000 quetzales. Y yo le digo, le voy a pagar. Usted no, ahora sigamos con el proceso. Es ser necio. Dice, bueno, ya se llenó pues lo que yo pretendía con la demanda, acepto el pago y el juez resuelve y termina el proceso. ¿Verdad? Vamos a ver más adelante también otras formas, pero terminemos acá para que viene la diferencia de la sentencia, que es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, es cuando se cumplieron todas las etapas. Pero que en cualquier etapa puede surgir una forma anormal que le está poniendo fin al proceso, pero
no es la sentencia. Esa es una forma anormal de ponerle fin al proceso. Dice la diapositiva, surgen en cualquier etapa del proceso y evitan llegar hasta la sentencia, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, el consejo sería es que usted consiga un texto de teoría general del proceso, todo aquel laboratorio, aquel trabajo, ¿verdad? Y busque también sus copias que usted nunca leyó, nunca hizo, no estudió, ahora sí lo tiene que hacer. Porque séptimo semestre ya es cuarto año de la carrera, es cuasi abogado. Le faltan como 15 metros para terminar su estudio, ¿verdad? Después viene el privado, después viene la tesis, su acto de graduación, su colegiación, ¿verdad? Y ya a la calle, pues a navegar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos que pues por razón de tiempo creo que esto se puede explicar cuando dentro del juicio ordinario se vean las excepciones. Pero además del pago que sirvió de ejemplo y que creo que se entendió, si usted no entendió, anota, ¿verdad, Lick? Yo no entendí las formas anormales y en clase presencial lo pregunta y profundizamos. Ya sea que esté su catedrático titular o algún invitado, ¿verdad? Pero aquí no, porque quita concentración. Y Máxime se está chateando, levantando la mano o preguntando, mire, fíjese que yo no estoy asignado. Eso no lo puede resolver el catedrático. Eso es un problema de la administración, allá lo tiene que ir a arreglar. Lo único que un catedrático puede solventar es si usted no entendió alguna de las instituciones que se explicaron, ya sea en clase virtual o presencial. Entonces ahí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Si quiere, encabece con el pago, ¿verdad? Ya lo expliqué. La caducidad, la prescripción, el allanamiento, el desistimiento total, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos, pero anote una forma fácil. Anote, ¿verdad? Que eso no lo tengo en diapositiva. Cualquier forma que le ponga fin a un proceso, anote, cualquier forma que le ponga fin a un proceso que no sea la sentencia, ¿verdad? Es una forma anormal de ponerle fin al proceso. Fácil. Si la única forma normal es la sentencia, cualquier forma, ¿verdad?, que le ponga fin al proceso y no es la sentencia, pues es una figura que se encuadra dentro de las formas anormales de ponerle fin a un proceso, ¿verdad? Ya dije el pago, la caducidad, la prescripción, el allanamiento, el desistimiento. Y hay un listado de infinito de formas que le podrían poner fin al proceso, ¿verdad? Entonces, dése en cuenta que sí estamos en procesal civil. Lo que tenemos que hacer es reforzar lo que recibimos en tercer semestre en teoría general del proceso. Pero lamentablemente, pues el tiempo, ¿verdad? Yo lo tengo medido. Eh, yo creo que ya superamos los 50 minutos y estaba programada la clase para 45 o 50. El día de hoy lo vamos a dejar ahí y en otra oportunidad. En otra clase virtual vamos a darle seguimiento a estas instituciones importantes. Solo le pediría al auxiliar que tome nota en qué diapositiva nos quedamos para que retomemos los temas a partir de ahí y le demos continuidad en una próxima clase. Entonces, que Dios les bendiga. Un honor para mí haber estado hoy con ustedes. Espero estar en otras ocasiones, si me invitan, en forma virtual o en forma
presencial. Muchas gracias.